Dios les bendiga a todos los que se han conectado y los que se van a conectar aquí en Comprensión de los Tiempos. En esta ocasión otra vez con el pastor Fernando Écija desde España con ética cristiana y sus desafíos contemporáneos. Los que han estado escuchándolo seguramente han estado pensando acerca de estos temas cuando leen periódico y están escuchando noticias y mirando cómo se está aplicando la ética en esos contextos. Gracias, Pastor Fernando, por su entrega y también claridad en este tema. Y pues hoy estamos en la última sesión contigo y muy expectantes. Queremos orar y entonces puedes arrancar. Padre, gracias por Pastor Fernando, es hija, su vida, su testimonio, su dedicación. Y gracias porque está dando de su tiempo a comprensión de los tiempos. Y Señor, bendiciendo a mucha gente en toda Latinoamérica y más allá, donde estén escuchando y estudiando con comprensión de los tiempos. Señor, pon tu espíritu sobre Pastor Fernando y Señor, gracias porque este tema nos ayuda a enfocarnos en aquello que trasciende y vivir una vida que marca la diferencia y que te honra a ti. Amén. Pastor Fernando, todo tuyo. Pues muchas gracias, gracias Paul, gracias María Inés, gracias a todos vosotros que estáis conectados. Es un privilegio, aunque sea conectarnos de esta manera. Y tomo esas palabras que decías Paul, que bueno, espero que las últimas lecciones por lo menos nos hayan hecho pensar, pensar. Y tomo las palabras de un buen pastor amigo, ya mayor, cubano, que decía pensar que pensar no duele. Y es muy importante pensar, meditar, y no podemos ir de sobrados y justamente pensar que lo sabemos todo, ¿no? ¿Cuántas veces se nos anima a meditar? Y no solamente a meditar, sino a transformarnos a través de nuestra meditación y que de esa manera descubrir, pues descubrir la voluntad de Dios, descubrir, digamos, su sabiduría, su consejo para toda situación. Y indudablemente, enfrentando situaciones, porque en esta última clase yo quisiera pues abordar, no sé, dentro de la casuística, algunos casos que podemos enfrentar, pero sin duda no podemos ir con clichés preestablecidos, sino que tenemos que tener la humildad de a veces, aunque hayamos tenido cierta experiencia en casos análogos, pero siempre tenemos que meditar, pensar, orar y buscar discerniendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Insisto, porque no lo sabemos todo y hay siempre detallitos, circunstancias. Recordemos que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Intentamos engañar o vivimos engañados y tenemos que, con la luz de la palabra y de la sabiduría de Dios, pues discernir y poder a veces entender para traer de forma adecuada en cada situación todo el consejo de Dios. ¿Vale? El objetivo de esta clase, esta última clase, pues aplicar los principios de la ética cristiana al análisis de situaciones reales, desarrollando habilidades que nos lleven a eso, a ese discernimiento bíblico, empático y contextualizado. Y todo ello muy bañado con esto de pensar que pensar no duele. Pero quisiera destacar algunos principios bíblicos que tienen que guiar todo esto. Dos principios bíblicos que yo quisiera destacar primeramente. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Marcos 22, creo que es del 36 al 39 o 37 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, después de la preeminencia de Dios, porque por supuesto Dios tiene la preeminencia, ocupa ese primerísimo lugar, ¿quién va después? Digamos, ¿quién va después? ¿Mi prójimo o yo? ¿A quién tengo que amar más? Primero a Dios y después ¿a quién? Uno puede pensar, bueno, pues al prójimo. No, no, no.
Aunque es un sentido de orden, no estoy diciendo que amar más porque tenemos que amar en función de cómo nos amamos a nosotros mismos, pero en un principio, en un sentido de orden, primero amo a Dios y luego me amo yo y después amo. En la medida que me amo, amo de igual manera, no amo más, pero tampoco amo menos, pero tengo que amarme primero yo y luego amar a los demás. Por eso está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hemos aprendido a amarnos, no podremos amar a los demás. Y no podemos amar a los demás más que nos amamos a nosotros mismos. En la medida que yo me amo, tengo que amar a los demás. Esto es muy importante. Los demás no van primero que yo. Porque esto lo vamos a ver después en otro texto, pero esto es radicalmente importante, ya que si no aprendo a estimar la obra que soy yo en Dios, si aprendo a estimar la creación, el propósito, el diseño que soy dentro de ese plan majestuoso de Dios en la eternidad, dentro de su propósito, ¿cómo podré estimar y amar a los demás? ¿Cómo podré cuidar a los demás si no cuido mi propósito en Dios? Y esto es muy importante. Entonces, en un sentido de orden, primero Dios, después yo, y en la medida que yo me amo, tengo que amar a los demás, no menos, tampoco más, pero sí de igual, en el mismo nivel. Esto es muy importante. Insisto, porque luego lo vamos a ver acercándonos al siguiente texto y en la casuística de lo que vamos a estar viendo. Estar en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, aquí también hay un principio regulador muy importante. En este sentido de pensar que no duele, primero amo a Dios, vivo en ese sentido, me amo y en la misma medida que me amo, amo a los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya un momento dado un amor sacrificial como Cristo hizo, ¿verdad? Que amó y dio su vida por los demás. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un reconocimiento en función de lo que somos en Dios, de una estimación. Aquel que nos estima, aquel que está lleno a mejor de complejos o de inseguridades hacia sí mismo, ¿cómo podrá amar de forma adecuada a aquellos que le rodean? Pero bueno, dejemos ya eso a un lado. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice lo siguiente, aquí hay otro principio que debe regular nuestra meditación cuando enfrentamos situaciones. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Repito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí primeramente la palabra si es posible del griego lo que está diciendo es que no siempre es posible. No siempre es posible y no se exige paz a cualquier coste. No se exige paz a cualquier coste. Esto es muy importante, sino siempre dentro de unos límites realistas y justos, bien ponderados en el sentido de a veces de la sabiduría de Dios. En cuanto dependa de vosotros, ahora sí, aquí lo que sí se está poniendo es un sentido de responsabilidad personal. Hay una responsabilidad personal que tú tienes. Ahora, está claro que no controlas todo, no controlas todas las variables que se pueden producir en una situación, pero sí hay una responsabilidad. Porque en cuanto lo que dependa de vosotros, llevaros bien, o sea, estar en paz con todos los hombres. O sea, en toda relación bilateral entre A y B, en toda relación bilateral A y B, sea A matrimonio, A marido, esposa, hermanos, entre hermanos carnales, entre jefe y empleado, entre profesor y alumno, entre vecinos y vecinos, entre hermano de la iglesia, en toda relación bilateral A y B, se va a producir una negociación. Oye, entiendo que hay una negociación y se establece un pacto, un compromiso mutuo en toda relación bilateral. Entonces, lo que está diciendo Pablo, vale, en ese compromiso, en lo que dependa de vosotros, tienes que entender que tienes una responsabilidad, oye, llevaros bien con todos los hombres. Insisto, si es posible, ya que no siempre es posible lo que viene a decir, estad en paz con todos los hombres. También este sentido de estar en paz con todos los hombres es un llamado a una actitud activa, que no pasiva, activa en cuanto a la reconciliación.
Oye, procura, ¿verdad? Que tú seas agente también de reconciliación, no de forma pasiva, sino activa. Jesús, por ejemplo, le dio la vuelta a algo. En el tiempo de Jesús había, por decirlo de alguna manera, un refrán, una frase social coloquial que se decía, oye, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso está muy bien, pero eso es una actitud pasiva. Jesús le da la vuelta. Jesús no dijo no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Vale, yo no hago, yo no espero, pero tampoco que esperen nada de mí. No, Jesús le dio la vuelta. Jesús dijo no, 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 no. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No es la actitud pasiva de no hacer. Vale, no espero nada, no hago nada. No, no, no. Haz a los demás, aunque después ellos no hagan, pero tú siempre mantén una actitud activa. Sé activo en ese sentido de hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Oye, yo me amo, pues voy a hacer a los demás como me gustaría recibir, pues lo voy a hacer. Entonces Jesús le da la vuelta a la tortilla y activa ese pensamiento para romper esa pasividad. Y entonces sí, estad en paz con todos los hombres. En toda relación bilateral, tú ser responsable por esa mitad del compromiso de lo que tú has establecido con los demás. Por eso Jesús muy sabiamente llegó a decirnos, oye, que tú sí sea sí y tú no que sea no. Si no, no haber hablado. Si no, no te comprometas. Si ya te has comprometido con B, pues oye, que tú sí sea sí y tú no sea no, pero sé una persona de compromiso en lo que dependa de ti. Y no solamente esto, sino estar en paz con todos los hombres y entonces podemos recordar las palabras del Maestro en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, que en esa relación bilateral no solamente aunque A o B haya fallado, yo voy a intentar en la medida de lo posible cumplir con mi parte, incluso ser un pacificador, aunque insisto, no controlamos todas las variables y no siempre es posible, pero esa actitud es muy importante. Y entonces, y aquí fíjate que dice con todos los hombres, no dice con los creyentes, no, dice con todos los hombres, en toda relación bilateral que puedas tener. Y ahí está incluido todo, ¿no? Entonces ahí se nos invita a estar en ese sentido. Y es muy interesante, no es el tiempo ahora, porque si viéramos el contexto, ya que estamos en Romanos capítulo 12, si viéramos el contexto, pues sabes muy bien cómo los dos primeros versículos del capítulo 12 se nos habla de transformación interior en el culto racional de nuestra mente, ¿verdad? Ese culto racional, pensar que pensar no duele cuando meditamos, cuando estamos como las vacas rumiando la palabra, meditando en ella, anhelando ser transformados por esa palabra. Hay un culto racional, hay una transformación que finalmente se produce, una metamorfosis. Pues todo eso nos prepara para lo que viene después, porque desde el versículo 14, por ejemplo, hasta el 21, vemos aquí la ética del amor cristiano frente a los conflictos y frente incluso ante el mal, del 14 al 21. Pero bueno, y hay otros textos que nos hablan de ello, como Hebreos 12:4, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero seguid, sea activo en ese sentido, la paz con todos. Amad a vuestros enemigos, el Señor incluso nos advierte en toda relación bilateral, y esta relación bilateral podemos hablar de un enemigo, ¿verdad? Siempre ahí está, ¿no? Entonces, ahí se nos coloca bajo una responsabilidad. Oye, si esta relación bilateral, si esto es como una cuerda estamos ahí, si esto se rompe, que no se rompa por la parte que tú sujetas, por la parte de tu compromiso, por la parte de tus palabras, por la parte que se espera que tú tienes que hacer. Tú vas a dar cuenta de todo ello. Entonces, que si se rompe esto, que se rompa por la parte que tú no sujetas. O sea, es como, incluso a la otra persona mejor tira y tira y tira y llega un momento, oye, pues esto se rompe, pero no por tu falta de compromiso, no por tu falta de activismo o de ser más activo en hacer lo correcto y ser incluso un agente pacificador, sino porque ya es totalmente inviable. Y esto es muy importante, es como luego veremos en el matrimonio, cuántas veces relación bilateral A y B. Tienes A y B y A tira de B, tira de B, tira de B, hasta que B desaparece.
Ves como a veces alguien ha desaparecido. B queda anulado por A y a B se ha pegado un tiro interior, no se ha suicidado físicamente, pero se pegó un tiro interior, dejó de amarse interiormente, dejó de amar lo que era en Dios y dejó a anularse hasta que dejó que A totalmente poseyera a B. Y se pegó un tiro interior. Entonces, y no es esto lo que se espera, no se espera, no de cualquier manera. Claro que se nos habla de poner la otra mejilla, claro que se nos habla de ir una milla más, pero todo tiene límites. Todo tiene límites y a veces, oye, no romper las cosas de cualquier manera y no, por supuesto, que no ronca, que nunca rompa por la parte que yo sujeto o por la parte de mi compromiso. Ahora, teniendo estos dos pensamientos o estas dos ideas, estos dos elementos para mí catalizadores de tanto por el hecho de amar a Dios, primeramente, amarnos a nosotros porque tenemos que amarnos. En esta relación bilateral, si veo que B me quiere subyugar, me quiere realmente, no sé, es como cuando un agujero negro lo atrae todo que desaparece. No, yo no puedo desaparecer, no le puedo pegar. Estoy anulando lo que soy, anulando mi propósito y anulando y tengo que amar la obra que Dios me ha dado. No sé, puede ocurrir, a lo mejor dentro a veces, incluso ocurre en las iglesias cuando se produce abuso espiritual y entonces todo gravita alrededor de alguien y la persona es incapaz de pensar por sí misma o es totalmente dirigida, es una marioneta en las manos de alguien, del otro, del dominante. Y no es decir, ir hasta la subyugación plena, tengo que amar lo que soy en Dios. Y llega un momento y decir, es que se me va a anular, voy a ser destruido y tengo que decir hasta aquí, porque si sigo, la persona sigue tirando y sigue tirando y sigue tirando, o como dice en Latinoamérica, creo que dice más jalando, sigue jalando y jalando y jalando y al final soy absorbido y desaparezco. No, uno decir hasta aquí. Esto se rompe, pero no se va a romper. Yo he cumplido y realmente tengo que amar lo que soy en Dios. Entonces, con estos dos elementos, ¿cómo me gustaría? No sé qué pensamientos estarán, porque yo sé que estáis pensando, estáis ahí dándole vueltas y cómo me gustaría entrar en un diálogo con alguien, pero bueno. em, que sean algo que digamos elementos vertebradores a veces de nuestra capacidad, a veces de consejería, de enfocar temas, de buscar la sabiduría de Dios en todo momento. Ahora, también un marco teórico de referencia, toda decisión ética cristiana debe considerar principios bíblicos claros, por eso yo he querido traer estos dos que son como elementos vertebradores para mí. También con ello, intentar discernir cuál es la motivación, porque no hay una casuística igual, aunque pudiera haber elementos exteriores que son iguales a otros casos, pero nos damos cuenta que la motivación del corazón puede ir por otros derroteros y que Dios nos dé la oportunidad de discernir. Tenemos el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, un don de sabiduría, de ciencia para revelarnos, oye, la motivación del corazón, que la persona está escondiendo y hay una apariencia y se engaña a él, nos quiere engañar a nosotros y bueno, que Dios muestre por su Espíritu y por eso el tercer punto, una guía del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Señor, trae luz para que realmente no sea engañado. La apariencia me quiere guiar a esto, pero que realmente podamos y pueda discernir por tu Espíritu que hay aquí, aparte de los elementos exteriores más o menos obvios. Ok, por eso un texto ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5,
21 y 22, examinarlo todo, hay que examinarlo. Y ese examinar es como uno no quisiera ir a un médico y que de una manera, mira, antes de hablar, ya sé lo que te pasa, mira, no sé qué, no, ni hace falta ni que hable, no, acabo de ver cómo camina, ya eso me está diciendo, no, hombre, hágame pruebas, no sé qué. Uno no quisiera que le hicieran un diagnóstico simplemente por las apariencias, no, no. Entonces, igual nosotros, cuando vamos a diagnosticar, guiados por el Espíritu para llevar a las personas o a nosotros mismos al consejo correcto de Dios, hay que examinarlo. Y hay que pensar, y hay que meditar y buscar la dirección del Espíritu Santo, pero examinándolo todo con un sentido de responsabilidad para retener lo bueno. Es como descubrir en medio de todo ello la verdad de Dios escondida y lo que está ahí. Y también con ese pensamiento absteneos de toda especie de mal. Y a veces que podamos abstener del mal que sería a veces ponernos de acuerdo o alcahuetear o alinearnos con lo que no tenemos que alinearnos. Ahora, pensando en casuística, yo estaba pensando en un tema que, aunque no lo hemos mencionado cuando hablábamos de elementos contemporáneos o elementos desafiantes éticos del mundo contemporáneo hoy, siempre quisiera entrar por el divorcio porque siempre es algo que está ahí y que produce muchos conflictos éticos y cómo a veces entender esto. Y yo quisiera, y con esto del divorcio y pensando también en estos dos elementos reguladores que he puesto al principio, hablar sobre esto, hablar un poquito para que eso nos guíe a cómo a veces podemos entender las cosas. Divorcio, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo sí está permitido? ¿Cuándo no? ¿Cuándo de qué pareja nos viene? ¿Cuándo podríamos decirle a alguien sí? Oye, hasta aquí. Yo entiendo que A y B hay una relación bilateral ahí y ¿cuándo realmente se está rompiendo? ¿Cuándo es el elemento? Y claro, quisiera hablar de un elemento que lo hemos tomado de una manera muy simplista porque nos hemos basado en unas palabras sacadas, a veces no interpretadas exegéticamente bien, cuando Jesús está hablando en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, ahí la palabra griega es porneia, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces hemos reducido, bueno, si ha habido adulterio, entonces sí, cuándo sí, cuándo no. Y sinceramente eso no tiene sentido. No tiene sentido. Como pastores hemos ministrado a parejas que han sufrido o que han pasado por un momento de, a lo mejor de adulterio, y no es un elemento que es insuperable, todo lo contrario, uno ve parejas superar eso y bueno, y luego la gracia de Dios, pues siguen adelante y no es algo insuperable, no es a la primera de cambio, que ha surgido la porneia, que ha surgido adulterio, pues nada, pues ya, el divorcio está permitido, porque si nos ciñéramos a lo que es la palabra porneia, no, pero antes de entrar ahí, voy a entrar en una casuística. Por ejemplo, imaginemos una mujer llega donde el pastor y está, pastor, ¿me podría ayudar? Necesito comprar a mis hijos algo, empiezan el colegio, no tengo nada, pero María, ¿otra vez sin dinero? ¿Pero qué está pasando? Y dice, no sé, es que... ¿Y tu marido, el vago de tu marido, tiene trabajo ya? No, ya sabe cómo es él, y es que es muy difícil. ¿Y tú? Pues ya sabe, tengo trabajo por la mañana y apenas tengo 6 horas libres y es lo que duermo y tal. Vaya, pero María, pero esto no puede seguir así, pero... oye, pero ¿y tu marido te ha sido infiel? ¿Te se cuesta con otra mujer? No, 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 mi marido no. Es vago hasta para eso. Es vago hasta para buscarse otra. Bueno, pues entonces, si no ha pasado eso, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, no sé, vamos a orar, bueno, vamos a ayudarte y vamos a orar a ver si en esas poquitas horas o te sale un trabajo mejor o a lo mejor no sé, que duermas menos y que Dios te multiplique el sueño en 2 horas y trabajes más y yo qué sé. Bueno, otra mujer viene con el ojo un poquito hinchado
pastor, pastor, por favor, ¿podría orar por mí? No, tengo un dolor interno y porque también tenía ciertos golpes internos. Y dice, oh, Antonia, bueno, no sé si llamarla Antonia, no sé si hay muchas Antonias por ahí, pero bueno, oh, Antonia, pero otra vez. No, sí, es que ya sabe cómo es mi marido, a veces enseguida se pone muy bravo, me insulta, pero a veces, no sé, pierde, claro, bebe un poco y entonces me golpea y es que, pero es que, no sé, y tengo miedo a veces de ir al médico, no sea que, no sé que le pase algo, le denuncien, pero bueno, pero Antonia, ¿cómo puede ser esto? Y oye, Antonia, pero tu marido te es infiel. Ah, no, eso sí que no, mi marido es conmigo y entonces... bueno, pues si no te es infiel no podemos hacer nada. O sea, tú me estás entendiendo, a veces hemos pensado, alguien solo se puede divorciar si realmente hubiera una infidelidad. Y pensemos algo que pensar no duele. Ahora, si yo pensara en la palabra porneia, que es empleada ahí cuando Jesús habla de esto, y sí, su sentido primario se refiere a toda inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, aleluya. No sé por qué digo aleluya, pero eso es lo que significa. Ok, pero también en su sentido figurado se la emplea mucho para hablar de infidelidad a un pacto. Infidelidad a un pacto. Recordemos el Nuevo Testamento que incluso la Septuaginta, cuando se quiere transcribir toda aquella, los libros del Antiguo Testamento y todo esto se traduce al griego, que es una Septuaginta, se buscó la palabra, por ejemplo, estaba la palabra hebrea zenut y se utilizó porneia, pero la palabra zenut está más ligada dentro del hebreo a al adulterio y a la fornicación en el sentido espiritual. ¿Cuántas veces Dios estaba condenando al pueblo de Israel por su adulterio, por buscarse otros dioses, por ser una esposa infiel? Recordemos cómo al profeta Oseas se le invita, pues no sé, a buscarse casarse con una prostituta que lo vuelve a ser. Mira, pues Dios dice, así me siento yo, así me siento yo. Entonces, se utiliza pornella para hablar de la traición a una relación de alianza, de amor exclusivo y de compromiso. A y B, hay un compromiso, hay un pacto entre tú y yo. Se habla de esto en un sentido figurado, por lo tanto, porneia en la Biblia puede y debe entenderse también como la prostitución de un compromiso sagrado. La prostitución de un compromiso sagrado. Porque si pensáramos, oye, porneia, porque por ejemplo Jesús cuando utiliza la palabra porneia, había una palabra en griego que la podía haber empleado, que es la palabra moichia, algo así, que es realmente la palabra que significa adulterio. Jesús no emplea moichia, sino que emplea porneia. Interesante, no está hablando tan solo de adulterio, está hablando de toda fornicación, digamos, toda fornicación o inmoralidad sexual. Entonces, oye, si Jesús no está hablando tan específicamente de simplemente adulterio, sino de toda inmoralidad sexual, de la palabra porneia se deriva también pornografía, ¿no? Entonces, una mujer también se podría divorciar porque, ¿qué tal? Pepita, no, no sé, mi relación con mi marido no va bien. Oye, ¿qué tal vuestra vida de intimidad? No, pastor, mi marido ni me toca, no me estima, pero se pasa una juerga a ser solo porque viendo pornografía. Pero a mí no me toca. Y entonces uno podría, ahí, si Porneia nos habla de inmoralidad sexual, pues ahí habría una justificación para el divorcio. Y sin embargo sabemos que son situaciones que podemos tratar. ¿A dónde voy con todo esto? No podemos caer, por eso necesitamos discernimiento, qué es lo que está ocurriendo, pero lo que no podemos a una persona como ese caso de ese vago redomado, de esa persona que no cuida de su casa, que A y B
o A, ¿verdad? A veces por maltrato o incluso, yo que sé, un sentido de violencia verbal y también puede haber física. Y decir, no, no se puede divorciar porque no ha habido adulterio. Eso, perdonadme, pero es irresponsable, cuando menos irresponsable. O sea, cuando ya, no estoy diciendo que a la primera de cambio, no, no, estamos hablando que uno es activo en la paz, en hacerlo, en cumplir el compromiso, pero llega un momento que hay unos límites que se están pasando y ese límite es que A está destruyendo a B y B se tiene que amar delante de Dios. B se tiene que amar delante de Dios. Y no puede ser que sigue hasta que es... A veces hay personas que no mueren físicamente, pero interiormente se han pegado un tiro. Y dicen, no, está... Llega un momento que dice, hasta aquí, hasta aquí. Y entonces ni podemos... Y cuando Jesús está empleando la palabra porneia y se ha empleado mucho en el sentido, para mí apunta también, o apunta bastante, a la prostitución de un compromiso sagrado, de un pacto entre un hombre y una mujer. En toda relación bilateral hay un compromiso. Yo voy a ser responsable, que no se rompa por la parte que yo sujeto y estaré ahí aguantando, no a la primera de cambio y más, y siendo activo en cuanto a la paz, y venga y sí, pero ¿hasta qué límite? ¿Hasta cuándo? Entonces, uno tiene que entender que tenemos que buscar discernir y tal vez poner encima de la mesa que nos hemos equivocado, que simplemente caer en el simplismo de decir, ah, si no ha habido adulterio, bueno, a lo mejor no ha habido adulterio, pero a lo mejor ha habido inmoralidad sexual, a lo mejor este hombre se pasa la vida viendo pornografía y es incapaz de cuidar su jardín privado con su esposa. No lo sé. Entonces, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde están las situaciones y dónde están los límites? Insisto, no puede haber, nadie no va a poder, mira, aquí tienes una regla mágica y donde tú pongas esto lo mide y no, es la vara de medir nos la dará el Espíritu Santo, pero también la palabra de Dios. Pero con esa capacidad a veces de discernir, de entender y de guiar a estos principios. Ama a Dios, ámate a ti mismo primero antes que amar a los demás. No más que a los demás, pero sí primero. Antes que... Y llega un momento, insisto, no es egoísmo y a la primera de cambio yo, no, no, no. Y vamos una milla más y ponemos a veces la otra mejilla y somos agentes pacificadores y buscamos y estamos manteniendo el compromiso y mucho más. Y a veces cuando el otro no cumple el compromiso seguimos ahí, pero llega un momento que no se puede, digamos, como decía este pastor, pues no sé, hay un maltrato aquí, pues vamos a orar que la próxima paliza, pues que, pues que te mande para el cielo para que sea rápido y yo qué sé. Oye, pues ¿qué podemos orar? Pues como no ha habido fornicación, perdón, como no ha habido adulterio, no te puedes divorciar, pues vamos a orar o que Dios cambie a este hombre y si no lo cambia, que la próxima paliza, pues que te mande rápido para el cielo. No sé, llega un momento que, no sé si estoy siendo, pero es como enfrentar situaciones donde tenemos que buscar discernimiento, tenemos que buscar sabiduría, tenemos que entender, y hay principios reguladores que tienen que estar condicionando a veces lo que hacemos o cómo lo hacemos. Insisto, como me gustaría, y por supuesto que tienes derecho de réplica, pero no me llega la réplica. Ok, bueno. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Se requiere, como dice aquí, como he escrito aquí, mucha sensibilidad y discernimiento, pero intentando discernir. También, cuidado, que a veces el corazón es engañoso y nos quieren plantear a veces situaciones. Tenemos que buscar consejería, hablar con uno, con otro, pero buscar indagar, como hemos leído antes, examinarlo todo, pero para examinarlo todo, no de cualquier un detallito, no lo superficial examinarlo todo. Y cuando podemos examinarlo, decir, Señor, sí, aquí esto no puede seguir así. Esta persona A está destruyendo a B y B nació para tu gloria. A mí me gusta decir, yo fui parido para la gloria de Dios, aleluya. Entonces no puede ser. Entonces llego a decir, no, llega un momento, hasta aquí hay límites y poder aconsejar y abrir vías. No estamos bendiciendo, pero sí aconsejamos y por supuesto no ser directivos en nuestro consejo. Podemos hacer
pensar a las personas, evaluar siempre la consejería, oye, no podemos ser directivos para lo que luego diga, no, he hecho lo que usted me dijo que tenía que hacer, no, no, yo te puedo poner elementos encima de la mesa para pensar, para meditar, para afinar, son tus decisiones, pero que pongamos al examinarlo todo elementos encima de la mesa que ayuden a las personas a tomar decisiones acertadas, primeramente viéndose ellos o ellas delante de Dios, amándose y amando lo que Dios les dio y entendiendo hasta dónde pueden llegar en esa relación bilateral. Si pensáramos en otros casos, por ejemplo, he puesto aquí embarazo no planificado en adolescentes cristiana, por ejemplo, situaciones que se nos pueden enfrentar, a veces cómo enfocar estas situaciones, contexto, joven de 16 años, activa en la iglesia, queda embarazada tras una relación consensuada, no hubo violación, fue una relación consensuada y tal. Hay aborto, pues uno puede, dilemas que surgen ahí, y ocurre. No pensemos, años después de que había ocurrido, unos líderes de nuestra iglesia llegaron a confesar públicamente que ella quedó embarazada, siendo novia, después se casaron y tal, pero no pudieron enfrentar y, ¿sabes? Abortaron. Y ocurre. Y dices, ¿que eso ocurre? Ocurre. Tristemente no consultaron a nadie, fue una sorpresa, fue un mazazo y tú dices, wow. Y a veces uno puede pensar, esas opciones nunca se darían, se dan. Por lo que sea, por esa vergüenza o por ese sentido de, y el enemigo está ahí creando culpabilidad, pero fue algo que ninguno de los dos, y los dos lo supieron, y, y luego después pues con el tiempo, pues asumieron responsabilidades hasta que el Espíritu Santo dice, esto no puede seguir así. O sea, ocurrir, ocurre, pero ¿cómo enfrentar las situaciones? Y algo que tenemos que ayudar a las personas es a enfrentar su propia situación. Algo que tenemos que entender que a veces pensamos que lo mejor es casar. Yo a veces me he encontrado con situación y sí, he intentado que, oye, si es obligar a la gente a que se case, y yo creo que eso sería, a veces, si no hay lo que tiene que haber, sería cometer un doble error. Sería cometer un doble error y es a veces condenar a las personas a, no, es enfrentarlo, es enfrentarlo. Sin embargo, tuvimos otro caso hace muchos años también y esta persona también estaba llevando una responsabilidad hacia la iglesia, quedó embarazada. Se fue a su país, no era de aquí, se fue a su país, se encontró con un antiguo amigo, un antiguo novio, se vino para acá y se venía y se vino embarazada. Y dices, pero bueno, pero ¿cómo se nos puede a veces apagar las luces y caer? Caemos en esas tonterías, en estas. Y recuerdo, yo la animé. Nunca podemos, cuidado, no humillemos a las personas, no avergoncemos a las personas, pero sí guiémosla hacia momentos de responsabilidad. Como tenía una posición en la iglesia, yo la animé. Oye, ¿por qué no lo confiesas públicamente? Y es un momento que uno puede pensar que va a ser un momento de condenación. No, cree que la gente es como cree en los demás y da la oportunidad de que la familia te has equivocado. Como dice la palabra, vosotros que sois, cubrirlo, ¿verdad? Sobre todo cuando ha habido arrepentimiento, cuando ha habido confesión. No hay nada más sagrado que una confesión y un arrepentimiento. Y cuando esto se produce, yo le decía, dale la oportunidad a la iglesia, a la familia, a que te rodee. Yo recuerdo que pasó al frente, fue muy difícil para ella confesarlo. Pero luego después la reacción de la gente abrazándola, estamos contigo. No estamos justificándolo, pero pues oye, pues ahora su hija que nació pues es parte del Ministerio de Alabanza, está en la universidad, toca un instrumento, fue incluso al Conservatorio de Música y se crió en la iglesia y tal. Pero la familia da una oportunidad, pero tenemos que cuidar porque a veces lo que queremos salvaguardar es el buen nombre de la iglesia.
No, 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 bueno, no, no, lo que queremos es arroparla en medio de su error, no humillarla, no exponerla, pero sí al ponerlo a la luz con un espíritu de responsabilidad y también en ese sentido mucho de confesión, eso genera, es dar la oportunidad a la familia a responder adecuadamente. Ahora, no siempre se ha hecho así, y a veces y tenemos que ayudar a las personas a superar sus fracasos, sus fracasos. Yo recuerdo un libro precisamente de este Gerardo de Ávila, el que decía pensar que pensar no duele, pequeño libro que se llama El Purgatorio Protestante. Y nosotros como protestantes no creemos en el purgatorio, no, 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 pero el purgatorio lo traemos a la tierra. Hacemos a la gente purgar y cuántas veces, sí, el purgatorio lo traemos a la tierra y le hacemos a la gente purgar. A veces la iglesia ha fallado en restaurar a aquellos que caen, en saber restaurar a los que fallan. Saber, oye, vale, pero si ha habido confesión, arropar y vamos, y aprendes y aprendemos contigo, pero arropamos y no generar ese purgatorio donde a veces incluso algunas iglesias, vamos, ya no tomas de la Santa Cena o ya no sé qué, y disciplina por acá. Sí, puede que deje un tiempo. Yo nunca haría eso, eso de disciplinar a la gente con no tomar la Santa Cena, pero ¿quién eres tú para decir quién puede y quién no puede cuando la mesa está abierta? Y Jesús dijo, venid a mí. Cuando uno sabe, el día, es como cuando a veces yo veo que la gente reparte la Santa Cena y hay gente que no toma. A lo mejor ese día no se sienten dignos. Y yo a veces eso me molesta. Porque yo digo, el día que tú pienses que eres digno, ese día por favor no tomes. Porque tú y yo nunca somos dignos de tomar. Si yo vengo con mi dignidad, hoy sí me siento digno. Que, bendito eres tú, Dios, que me tienes a mí. O sea, no, no, no. Nunca somos dignos, es pura gracia, de su gracia tomamos día, y sobreabunda sobre nosotros en ese reconocimiento continuamente y ponernos en plan policía, tú puedes y tú no puedes, tú ahora sí puedes acercarte a la mesa, pero ¿quién te ha puesto a ti por policía? ¿Quién te ha puesto a ti para regular? Aquel que dijo, venid a mí, la mesa está abierta, el velo se rasgó, ¿quién te puso a ti si había dos guardias en la tumba y salieron pitando? ¿Quién te puso a ti por guardián de nada? Entonces, guardianes sí de la verdad, donde hablamos, oye, nos examinamos cada uno a sí mismo, y coma, y coma. Ahora, Dios sabe todo eso, ¿no? Pero a veces, no sé, hablando de ese purgatorio, queremos hacer purgar, ¿no? A veces queremos más defender la supuesta santidad de la iglesia o de la congregación que buscar la restauración de las personas. Hay dilemas, hay vergüenza, tenemos que ayudar a corregir todo eso, cubrir pues todo ello con gracia y con mucha sabiduría. Hay algunos principios que se aplican aquí, y entonces cómo actuar, como nos dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que entendemos que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran en ese momento de fracaso? Trata a los demás igual, de la misma manera. Entonces, eso es importante. Y cuánto hemos fallado justamente en hacer las cosas bien. Dentro de la casuística, aunque mencionábamos un poquito la semana pasada, matrimonio homosexual solicita unirse a la congregación. Imaginemos, no es una pareja, imagino, la semana pasada mencionábamos en ese sentido que tenemos que cuidar si de pronto alguien es dos hombres, bueno, para nosotros son dos hombres, pero resulta que uno de ellos saca el DNI y pone mujer, no sé, pero de pronto dice que quieren casarse y hablábamos en el sentido de a veces salvaguardar a la iglesia con nuestra declaración de fe, hablando de que queremos el matrimonio entre un hombre y una mujer, nacidos hombre y mujer. Pero imaginemos que por lo que sea son personas que ya civilmente se han casado, empiezan a reunirse con nosotros o lo que sea. Y en un momento dado, pues tú lo ves ahí, pero en un momento dado vienen.
se presentan como una pareja ya casada y que quieren, porque entienden que a lo mejor somos una iglesia muy acogedora y bueno, incluso piensan que somos muy inclusivos. Pues que en ese sentido inclusivista, ¿no? Pero nosotros tenemos aunque no estamos todo el día hablando en contra de estas cosas, porque es cierto que a lo mejor otros lugares están todos los días con la espada levantada como Pedro cortando orejas. Pero no, hay una actitud de gracia, una actitud de acoger y de abrir y a lo mejor, pues oye, a lo mejor ellos piensan y se confunden y pueden pensar, oye, esto es muy inclusivo y muy acogedor, entonces queremos regularizar nuestra membresía y queremos vivir nuestra vida de pareja y también porque tenemos una fe, pues en esta iglesia, ¿no? Entonces se producen dilemas en cuanto a nuestra fidelidad bíblica versus ese concepto de hospitalidad. Eh, a veces conflicto entre la unidad o a lo mejor lo que podría producir una división. Pero en estos casos tenemos, aquí he puesto algo muy importante que tenemos que entender lo que es jerarquía normativa. Igual que dentro de todos los países siempre hay una jerarquía normativa. Hay leyes que se establecen, pero hay leyes de orden superior. Hay leyes de orden superior. Entonces puede haber una ley que a lo mejor ha sido redactada dentro de una ciudad, pero resulta que entra en conflicto con las leyes dentro de la jerarquía normativa, entra en conflicto con otra ley. Y a veces por eso, a veces hay los tribunales dentro de los países que se llama el Tribunal Constitucional, porque es el último, digamos, el último elemento que va a velar que ninguna ley sea de cualquier tipo de ámbito, puede ser un ámbito más provincial, puede ser estatal, estatal en el sentido de un estado o de una, aquí llamamos autonomías o dentro de incluso nacional. Entonces, para que ninguna esté en conflicto con la Carta Magna, con la Constitución. Entonces, jerarquía normativa. Entonces, sí, claro que hay versículos que se nos tienen que aplicar en cuanto a hospitalidad, en cuanto a cuidar un cierto sentido de unidad, pero hay otra, cuando entendemos que hay una jerarquía normativa que me está estableciendo que hay principios mucho más altos y que estén en un rango entonces superior. ¿Qué enseña las Escrituras? Si pensáramos en Romanos capítulo 1, 26, 27, habla de esas pasiones vergonzosas. Claro, vergonzosas depende, o sea, eh, para lo que a mí me causa vergüenza, a otro no le causa vergüenza. La cuestión es quién establece qué es vergonzoso o no vergonzoso, o para quién es vergonzoso. Y recordemos que no es en el sentido vergonzoso en cuanto nuestro, de forma personal o de un sentido religioso, nuestro puritanismo o algo así, sino es con relación a Dios, con relación a Dios. Y yo siento vergüenza o quién infunde en mí vergüenza. A lo mejor estoy haciendo algo delante de alguien y no siento vergüenza, pero de pronto voy a orar y me siento a orar delante de mi Padre y delante de Él siento vergüenza. Entonces se genera la vergüenza en la presencia de Dios. Entonces, no es vergonzoso en cuanto a nosotros, no es vergonzoso en cuanto tal vez la sociedad no lo encuentra vergonzoso, pero es muy difícil que alguien ame a Dios y se acerque a Dios de una manera como debe acercarse y en su presencia, y es Dios, cuidado, nosotros, al decir esto lo que estoy diciendo, tú y yo no estamos llamados a avergonzar a nadie. La vergüenza no se la generamos nosotros. Tenemos que esperar que sea Dios con su espíritu, con su palabra, con su revelación, con su verdad, el que genere esa vergüenza, ese sentido de decir, wow, no me estoy viendo. Lo demás, que estoy lo demás, no siento esto, pero wow, delante de Dios, que sea Él el que genere. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de no generar vergüenza en los demás. Nosotros no estamos llamados a avergonzar a nadie. Dejemos que Dios lo haga. Entonces es Dios el que da esas palabras, por lo tanto es Dios el que de alguna manera generará, cuando quiera generarlo, ese sentido de vergüenza a las personas. Nosotros debemos orar por ello.
Es Dios quien debe crear esto. También 1 Corintios 6 9 al 11. Allí está diciendo ni estos ni aquellos, claro, habla de los que se echan con varones, ni esto, ni pues también habla de los idólatras y no sé qué, ni esto ni esto, dice que heredarán el reino de Dios. Para nosotros hay una jerarquía normativa en ese sentido, pero esperando que sea Dios el que genere eso en la conciencia de cada uno. Por eso también, como decíamos la semana pasada, lo que tenemos que intentar cuando hablamos situaciones como esta es guiar a la palabra de Dios. O sea, no te quiero guiar a mi pensamiento, no te quiero guiar a mi opinión, pero yo leo la Biblia, entonces por eso muchas veces en las situaciones lo mejor es guiar que la gente lea lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Oye, mira, ¿por qué no lees esto? Y al leer esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué está queriendo decir Dios ahí en la palabra? Bueno, la cuestión es que seamos a veces sabios en ese sentido, pero entendamos que hay jerarquías normativas y en esta situación indudablemente, si una pareja, en este caso, insistiera en estar en medio nuestro, hacerles ver que realmente, pues, no es bien aceptada según la palabra de Dios cómo ellos quieren vivir en medio nuestro y guiarles hacia ello. Y bueno, o sea, con mucha gracia, con muchas sabidurías, intentar buscar con la gracia de Dios cuidado, que sea la palabra de Dios cambiando a las personas, que se produzca ese cambio, si no, pues en un momento dado yo voy a hablar de mí, pues tendría que pedir oye, si ellos insisten en seguir viviendo como viven, no puede ser aceptado entre nosotros. Está algo, choca con nuestro entendimiento de lo que debe ser. Insisto, nosotros no estamos llamados a avergonzar a nadie, pero sí también a preservar el sentido de unidad de la iglesia dentro de lo que entendemos que es un querer cumplir y agradar a Dios dentro de lo que es la palabra de Dios. No sé si se entiende así de esta manera, pero bueno, tenemos que buscar, como decíamos al principio, mucha dirección de parte de Dios y mucha sabiduría en este sentido, ¿no? Para que eh, guiar. Por ejemplo, aquí cuando dice Juan 1.14, Juan 1.14, todo lo conocemos muy bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y recuerda algo, ¿qué gloria pudimos ver de Cristo si Él se despojó de toda su gloria? La kenosis de Cristo, cuando Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo, ese principio teológico de la kenosis, ¿qué gloria manifestó? Bueno, esto es algo muy largo de compartir, pero al final Él compartió o manifestó una gloria que no tenía, como cuando él ora en Gesemaní, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Qué gloria recibió Jesús? La gloria de vivir por y para la gloria del Padre, la gloria de vivir por y para la voluntad del Padre. Él se despojó de todo lo que él era y vino como hombre en la condición de siervo y vimos su gloria porque él vivió para hacer la voluntad del Padre y esa es la gloria que manifestó, entregado hasta lo sumo para la gloria de Dios. Y eso tiene que marcarnos. Si hablamos de tomar de Él, de gracia, de verdad, recordemos que fue un hombre que vivió para la gloria del Padre. Eso nos recuerda, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿queremos guiar a la gente a la gracia? Claro que sí, guiemos a la gracia, pero la gracia y la verdad de Cristo nos va a guiar a su esencia, a su propia naturaleza. Tomaremos de Él gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, pero tomar de Él gracia y verdad implica que su naturaleza o como Él vivió se va a reflejar o se tiene que reflejar en nosotros. ¿Cómo vivió Él? Para la gloria del Padre. ¿Cómo vivió Él? Únicamente para agradar al Padre, para cumplir su voluntad. Y eso tiene que movernos. Dios
Todo corazón tiene que ser movido. Dios, no vivo para mí, quiero vivir para ti. Y si cualquier persona, sea de este ámbito, le estamos guiando, sabe si es sincero y quiere encontrarse al final la verdad y la gracia, se abrirá camino en su mente y será llevado a esa misma esencia, a esa misma naturaleza de Cristo que vivió por y para la gloria del Padre, por y para la voluntad del Padre. Y esa fue la gloria que vimos en Cristo, no su propia gloria como Dios, sino vivir únicamente para agradar al Padre. Al final, si esto está en el corazón y la gracia y la verdad de Él continuamente nos va a llevar a esto, y eso se tiene que producir. Si no vemos que esto se produce, la gente no está buscando esto, solo quiere vivir para Él con una cierta religiosidad, pues chico, no lo hagas aquí. No lo hagas aquí. Nuestro corazón está movido, inclinado a vivir por y para a la voluntad del Padre. Queremos agradarle a Él. Nos edificamos unos a los otros, tomando de Cristo en gracia y en verdad continua, pero para ser como Él. Para ser como se habló de Él, vimos su gloria, que la gente también vea esta misma gloria, la gloria que me diste, yo les he dado, que esta gloria sea también vista. Nosotros somos personas que vivimos para la voluntad del Padre, para agradarle en todo. Si esto está, ese es el ADN nuestro, entonces, pues oye, si eso lo vemos, al final la gente si es guiada en eso, wow, se van a romper barreras en sus vidas. Si no, si es vivir su propia, vivir para ellos, pero con un barniz religioso, pues sinceramente, pues invitar a que lo vivan en otro lugar. Por lo menos es lo que yo haría. Empleado, bueno, una casuística también dentro, pensando en a veces conflictos éticos, prácticos, no sé, empleado cristiano obligado a participar en prácticas de empresa contrarias a su fe. Empresa, contexto, promueve contenido contrario a los principios cristianos. El empleado se siente presionado. Y surgen ahí los dilemas, sustento familiar versus testimonio público. También el sentido de objeción de conciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuáles son los riesgos? Por supuesto, los riesgos uno tiene que evaluar cuáles son los riesgos, puede haber un despido, pero también también evaluar alternativas. Hay alternativas, podría trabajar en otro lugar, tengo otras opciones o no. Entonces, evaluar todo esto. También para que a veces discernir cuándo callar y cuándo hablar, qué hacer o no hacer, pero como aquí se dice, oye, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, hay dilemas, hay situaciones que uno tiene que huir de ellas. Recordemos a José, uno puede estar trabajando ahí en esa casa, la casa de Potifar, hasta que la mujer le dijo, claro, eso fue un eufemismo. Le dijo, duerme conmigo. Ella no estaba con la intención de dormir, ella quería dormir poco, ¿no? Pero emplea ese eufemismo, duerme conmigo, y él sale corriendo. Y a veces hay situaciones, no digo que a la primera de cambio, no sé, a veces guardarnos de no caer en lo que me quieren hacer caer. Pero si a veces es demasiado fuerte, yo creo que una actitud como la de José, decir, Señor, es difícil, pero ¿sabes una cosa? Dios nos honra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y uno tiene que a veces buscar, como dice aquí, hacer las cosas sabiendo que uno todo lo hace como para el Señor. Y el trabajo es honroso. Y recordemos algo, el trabajo es honroso. Eh, Algunos piensan que el trabajo fue una consecuencia del pecado. No, 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 no. El hombre ya fue formado para trabajar. Oye, cuida, labra tierra, cuida todo esto, sojuzga y tal. Lo que fue consecuencia del pecado es que ahora va a ser con el sudor de tu frente. Lo mismo, la misma función, la misma labor, la misma, pero ahora va a ser muy duro. La tierra se te va a poner dura y con sudor vas a tener que labrar o hacer estas funciones. Pero Dios, creo, nos dio ese sentido, nos formó con ese sentido de
de estar activos, de estar trabajando y esto honra al Señor. Pero todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y obedecer. Entonces sí, a veces hay dilemas que se plantean en- y tenemos que a veces buscar, evaluar los riesgos, pero aunque sea algo que nos va a llevar a situaciones límite, pues bueno, Dios al final nos va a honrar. Y tenemos que cuidar esto. Te digo algo, éticamente, yo a veces le decía a la iglesia disculparme, pero a veces encuentro gente fuera de la iglesia que no se congrega, que tiene a veces más valores éticos que la gente que encuentro dentro de la iglesia. Y tenemos que no solamente, como se habla de la mujer de César, no solamente tenemos que serlo, sino también parecerlo. No solamente ser honrados, sino también parecerlo. Buscar de todas las maneras posibles parecer. Esto no es hipocresía, sino que manifestemos lo que somos y tenemos que se refleje, vivirlo y que sea una realidad. A veces veo con mucha facilidad que se miente para alcanzar metas, para alcanzar objetivos y, y yo digo, bueno, tendremos que emplear las mismas herramientas que emplean los paganos para buscar la bendición. Yo creo que no. Pero tenemos que guiar ese sentido, tenemos que guiar ese sentido y entender que al final, si amamos al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si buscamos, sabes, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántas veces no esperamos a que Dios abra puerta, pero las queremos abrir mintiendo? No vivo en esta casa, pero me empadrono en esta casa, porque si me empadrono en esta casa me van a dar ciertos beneficios sociales, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no creo que sea muy ético, ni es algo que esté agradando al Señor. Por eso, algunas herramientas prácticas para a veces, bueno, podríamos hablar de muchos casos. Bueno, puse ahí esto, herramientas prácticas para el discernimiento ético espiritual. Podríamos preguntarnos, tener estas preguntas claves. ¿Esto glorifica a Dios? Tenemos ahí un texto, 1 Corintios 10:31. ¿Esto glorifica a Dios? Esto edifica al prójimo. Hemos dicho, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a los demás y como nos amamos amamos a nosotros mismos y haz a los demás lo que quieren. No te pongas en la actitud pasiva, sino actívate. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Edifica esto al prójimo y también podríamos, esa palabra que ya se emplea poco en las iglesias, santidad. Conduce a la santidad. Conduce a la santidad. Entonces, pues deberíamos plantearnos, preguntarnos todo esto. Y buscar siempre, como hemos dicho, buscar ese consejo sabio en una oración nuestra y a veces también comunitaria, digamos, junto con los demás, que sea algo que se induce dentro de la oración, el que las cosas glorifiquen a Dios primeramente, también edifiquen a los demás y que nos conduzcan a ese sentido de consagración y de santidad. Y escuchar, también ponía último, escuchar la conciencia iluminada por la palabra y el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es guiador desde la verdad, porque dice que tomará de lo mío. O sea, ¿y quién es Él? Cristo. ¿Y qué es Él? Porque la verdad no es algo, es alguien. Tomará de lo mío, tomará de mí, que soy la verdad, y os lo hará saber. El Espíritu guiador que guía desde la verdad, tomando de Cristo y hacia la verdad, y nos quiere guiar hacia ese camino que nos conduce a aquel que dijo y que lo es todo también el camino. Bueno, me quedo por aquí. Entonces, no sé si surgen algunas preguntas, algunos comentarios, porque a lo mejor de las cosas que hemos hablado, no sé si ha provocado alguna pregunta o algún Mire, escándalo. Alguno se ha mi- escandalizado y se fue ya corriendo diciendo, madre mía, las cosas que comparten por aquí en comprensión de los tiempos. muy bien. Excelente, muchas preguntas, yo creo, y inspiras a la reflexión, como siempre dices, eso sí, estamos muy agradecidos. Y yo solamente una cosa que lo dijiste bien, pero yo creo que a través, acuérdate que estoy hablando del narcisismo en mis investigaciones, y una de las cosas que a mí me ha preocupado
Es, tú lo definiste, pero el problema es que muchos pastores, muchos cristianos en mucha literatura no se ha definido correctamente el amarse a uno mismo. Y como no se ha definido, y con todo el tema de la autoestima desde los ochentas, pues segunda Timoteo 3 nos habla que en los últimos tiempos seremos amadores de nosotros mismos. Y Ujú, eso no, entonces, ¿cuál es realmente, qué es lo que realmente significa? Porque lo que habla en segunda Timoteo realmente es narcisismo. ujú, Pero lo que estás hablando tú no es narcisismo, es realmente entender quiénes somos en el amor de Dios y la aceptación de nosotros mismos, de guardar el templo del Espíritu Santo y vivir digo yo, en la comunicación del amor de Dios, donde nosotros podemos amarnos correctamente. El narcisismo no es un amor correcto, definitivamente, es una corrupción del amor ujú, hacia uno mismo. Entonces, poder aclarar no, amarse a sí mismo no es que ahora yo soy la última Coca-Cola en el desierto y yo hago lo que quiero y yo decido y yo hago, y no hay Dios ahí. Y me gusta el cierre de todo cuando hablas y es buscar glorificar a Dios, ¿no? En ujú. todo esto es cómo glorificamos a Dios. Sí, Comentario. completamente de acuerdo. Y el narcisismo nos lleva hacia una propia idolatría, ¿no? Entonces, al final es mi ego, está en el centro, primero yo, después yo y finalmente yo. Vale, entonces es idolatría hacia uno mismo y es un egoísmo puro. Entonces, ahí no tiene nada que ver con lo que Jesús dice. Primero, amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, primeramente desde ahí, por encima de mí mismo, o sea, yo no estoy en el centro de mi vida, amo a Dios, pero después me amo a mí mismo, pero me amo desde Dios. Esto es lo bonito. Me amo desde Dios, porque le amo, entonces al amarle estoy viendo porque le estoy amando y está amando su creación. Y de pronto, por eso el Salmo 139 es maravilloso. Le dice que estoy maravillado y está contemplando, grandes y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Y qué es lo que qué es lo que está contemplando? Se está contemplando Él. Es una mirada introspectiva, pero mirándote a ti. Por eso dice Colosenses que dice que vuestra vida está escondida en Cristo. Poner los ojos arriba. Entonces, claro, en la medida que yo mi vida está escondida, entonces mi vida la voy a descubrir cuando descubra a Dios. La vida que le conozco, me conozco y cuando me conozco en Él, me amo. Amo lo que Él creó, amo lo que Él formó y al amarlo también lo defiendo y lo cuido. Y esto Exacto. Y lo hago respetar, lo desde Él, respeto. no desde mi yo, claro. Exacto. No, excelente. No, muchas gracias. Y pienso que eso es un tema muy importante en estos tiempos, es cómo usamos la frase amarnos a nosotros mismos. Y sabes una cosa, tristemente, la iglesia no ha sabido desarrollar una psicología redentora, porque no hemos sabido generar correcta identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso cuando hay no hay una profunda identidad todavía hay muchas inseguridades, hay muchos complejos, hay muchas lagunas interiores. Pero cuando tengo una profunda identidad en Él, me encanta, a la medida que le conozco, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y está confesando lo que él es, Jesús dice, y yo también te digo, en la medida que yo tengo revelación de quién es Él, después tendré revelación de quién soy yo en Él, y le escucharé, tú eres Dios, tú eres tal, tú eres esto para mí, lo estoy viendo, tengo revelación, y escucharé después una voz que me dice, y yo también te digo que tú eres. Escuchar a Dios decir lo que yo soy, no lo que me dijo mis padres, no lo que me dijeron los profesores, no lo que me dice la sociedad, vivir agradando a este, a aquel, no sé qué. De pronto yo quiero escuchar que Él me diga lo que yo soy, porque soy capaz también de confesar lo que Él es. Y entonces tenemos una profunda, no hemos sabido guiar a una profunda identidad, digamos, de cada creyente en Dios. Eso es liberador, increíble. Fantástico, fantástico. Te has metido, como se dice, en, en la cueva de los leones, pero bien, bien, bien. No, y me fascina la pasión por tener conversación alrededor de estos temas. Yo
hice aquí algunas noticas porque sí me preocupan algunos puntos, no porque no lo presentaste bien, sino simplemente porque va a surgir algunas preguntas. Por ejemplo, el tema de la pornella, como usted lo explicó, Mm. es bastante amplio, muchas veces Sí. desconocido. eh, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que gente se aprovecha de esto y entonces, como ya lo mencionabas también, cualquier cosita llegan y agarran como para decir, finalmente usted metió la pata, ahora yo sí me voy a ir. Por ejemplo, en el caso del divorcio, ¿dónde poner los límites pastoralmente? A esto quiero añadir que queremos acompañar a estas personas que se encuentran en estos conflictos pastoralmente, pero usted mismo lo dijo, hay un punto donde ya hay un límite y uno tiene que decir, hey chico, hasta aquí y no más. Entonces, ¿cómo determinar eso? Ahora podemos decir discernir en el espíritu y no sé, y eso suena bien y es bien, pero ¿dónde ponemos nosotros los límites? ¿Hasta dónde podemos ir con alguien quien le pega a su esposa y ella llega todos los domingos con un ojo azul o de verdad está incumpliendo sus responsabilidades en el hogar? Entonces, ¿dónde ponemos ahí el límite de tiempo, por ejemplo? Porque yo creo que cualquier cosa que agravie a la otra persona ya es terrible. Pero ¿dónde poner el límite? Tanto en el poder de las cosas como en el tiempo. No sé si me hago entender, pero es que aquí a veces abusan para agarrarlo por un lado muy, muy ligero. Si yo estoy en, no sé, en un río y estoy viendo a personas que a lo mejor no saben nadar y se están metiendo hasta, no sé, hasta, yo que sé, hasta la tripa o incluso hacia el pecho y más o menos controlan, bueno, voy a estar vigilante porque todavía, ¿me entiendes? No hay tanto peligro, pero si veo a alguien que se está ahogando, ahí yo tengo que intervenir. Yo tengo que intervenir. Por eso decía, en toda relación bilateral, cuando tú estás viendo, no es a la primera de cambio, sino cuando ya estás viendo que B está siendo ya destruida. A tira y tira y ves a un momento donde, y eso lo percibes por el espíritu, dice, no, yo solamente en una ocasión tuve que decir a una mujer, divórciate ya. O sea, perdón, yo creo que la opción, es como la opción que yo veo, tienes que tomar una decisión. Es como realmente decir, porque ves que es como decir, pero ya es una destrucción, ves su destrucción en el alma, no, Mm, pues, el maltrato, te digo algo, muchas veces tú ves gente maltratada, no en consejería, igual que somos espíritu, alma y cuerpo. Ves gente que ha sido abusada físicamente, incluso en una violación o gente física, gente que ha sido abusada emocionalmente. Y te das mm. cuenta que las heridas físicas se curan antes que las heridas emocionales. Gente que realmente está siendo anulada, gente que es maltratada emocionalmente. Es algo que es tan perverso y destructivo, las palabras, continuo. Y también sabes que hay abuso espiritual, que eso ya es otro tema, ¿no? El sentido del espíritu. Pero cuando cuando hay una degradación, cuando ves que es como que se está pasando el límite y esta persona va a entrar incluso en su alma, no es decir que, pero ya no la veo que no la pegue, pero es algo destructivo también en el alma, en las palabras, yo qué sé, gente que está escuchando todos los días, aunque tenemos el Espíritu Santo y nos puede dar algo impermeable para que eso nos dañe, pero no sé, puede ser algo muy destructivo. Pero cuando percibes límites, yo ahí me tiraría al río y decir, tienes que salir de aquí, porque estás percibiendo que A tira y tira y B está a punto de ser destruido. Sí, Yo sí. hay situaciones que, insisto, bueno, ahí no se ha producido ningún, pero es el quebranto del pacto. Es como cuando Dios mismo acusa al pueblo de adulterar y no sé qué. No era simplemente que empiezan a surgir, era una desviación tan fuerte. ¿Me entiendes? Que se habían alejado.
la distancia ya era muy, muy fuerte, muy insalvable, ¿no? Que por eso vino Cristo, ¿no? Pero a lo que voy, no sé, para intentar recuperar un pensamiento único, percibes que hay una situación ya crítica, que se ha pasado un límite y que esa persona ha dejado de amarse o no lo entiende y está en camino de eso, de una destrucción interior. Ahora, en el caso de esa aplicación de la pornella como usted lo presentó, alguien se divorcia, la Biblia ahí dice que en ese caso la persona está libre para volver a casarse, porque ahora viene la No. segunda parte de todo este capítulo, la gente va a decir, ok, en esos casos no se vuelve a casar, quédese, y eso es ampliamente, como se dice, practicado donde si no es por un adulterio claramente identificado, entonces, bueno, sepárese, pero ahí quédese así hasta el final. ¿Cómo lo ve usted ahí? Me estás llevando a un terreno. Bueno, pues hablando de lanzarse a ríos, hay que mojarse, uno se moja, no hay ningún problema. Vamos a ver, yo sé que a veces, insisto, se ha visto como una vida de adulterio cuando hemos caído en ese simplismo, pero es el pacto. Para mí, discernir, no hay casos iguales. Yo, por ejemplo, recuerdo una pareja que tenía un conflicto, una situación muy mala, y recuerdo que el hombre estaba abrigando, no se estaba esforzando, ya Dios me guió a descubrir que el hombre no está queriendo esforzarse porque ya estaba abrigando, no había nada con otra mujer, pero ya estaba abrigando en anhelo con una compañera de trabajo. No sé si me entiendes. Ujú. Entonces, ahí estaba, no se estaba esforzando nada, estaba con una motivación y cada caso diferente. Igual, yo creo que Dios nos va a guiar, pero yo, cuando ves el caso y a lo mejor no ha habido adulterio como tal, ¿me entiendes? Porque a veces, lo hemos solamente ceñido a eso. Y entonces, pues entonces no se puede casar. Pues entonces, como no ha habido eso, ha habido adulterio, ha habido fornicación en el sentido del pacto, de ruptura, de infidelidad fuertemente al pacto y hubo que hacer eso. Yo a una persona así no le negaría volverse a casar. Ujú. Yo no se lo Claro. negaría. Yo creo que cuando, insisto, es que no podemos caer en clichés, ya quiere la regla fija. No, 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 no. Pero en situaciones como esta, cuando lo has visto y cuando tal y Dios te guía. Como no ha habido, como solamente, como no ha habido eso, entonces, no, no, perdóname, yo no caigo en ese simplismo, sino y cuando percibes y ves, yo a una persona no le negaría el volverse a casar. Sí, bueno, el tema se habla del adulterio como tal, y entonces sí se le da el permiso, pero en el caso de que le pegue todos los días, entonces tiene que aguantarse eso y o vivir Sí, le sola. dejamos que se divorcie, pero no se puede volver a casar, Claro. sinceramente. Eh, Bueno. digámoslo pastoral y Yo creo que esa mujer seguramente tendrá pocas ganas de a lo mejor de volverse a casar, pero podría ocurrir. Tendría pocas ganas, sinceramente. Pero imagínate que pasan 10 años y ves cómo ha rejuvenecido, cómo Dios ha resucitado una identidad y la ves florecer, dar fruto. Le voy a negar, voy a decir, venir con mi legalismo tontorrón y santurrón y le voy a decir, no te puedes casar porque no hubo divorcio, no hubo adulterio. No, 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 para nada. He pero visto sí restauración, he infidelidad. visto la obra del Espíritu Santo, he visto y una identidad y veo que es algo bonito del Señor. Por favor. Insisto, en estas cosas dejémonos sorprender por Dios, que a veces Dios es demasiado grande. Lo que caemos en son unos simplismos. ¿Sabes por qué caemos en simplismos? Porque no somos capaces, hemos dicho antes que examinarlo todo, ¿verdad? Examina. Pablo decía, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. ¿Eso qué es prepotencia? Pablo, ¿tú tienes todo el consejo de Dios? ¿Qué pasa? ¿Tú vas presumiendo esa prepotencia? ¿Acaso tú tienes todo el consejo de Dios? No, yo no tengo todo el consejo de Dios, pero todo el consejo de Dios está a mi alcance cuando lo he buscado. O sea,
mm. Señor, en esta situación, ¿qué está pasando? Revela. Todo el consejo de Dios está a mi alcance cuando lo busco. Pero en vez de meternos en Dios, en la palabra, en el entendimiento de lo que está trabajando la persona, caemos en clichés facilones. ¿Me entiendes? En vez de mojarnos, en vez de meternos y en vez de decir, Señor, muéstrame. Me meto a estudiar la situación y simplemente, pues, bueno. Y a veces caemos en situaciones facilonas, pero muchas veces por guardarnos las espaldas, ¿me entiendes? Porque otros colegas nos van a decir, oye, Mm, por ejemplo, mm. hablando de ética, perdóname, cuando yo empecé antes de ser pastor, pues las personas que estaban como pastores aquí antes eran misioneros, después nosotros quedamos como pastores, pero al caso que voy, su hija con 15 años ingresa al hospital, un mes en el hospital y muere. Un cáncer increíble en el pecho, tú conoces los Dolan. ¡Wow! Pues al día siguiente de fallecer, un pastor de Madrid me llama, Fernando, que me he enterado que están pensando incinerar a su hija. Y eso no es cristiano. Yo dije, ¿qué? Ah, ¿cómo? No me entero. Y me puso bajo un dilema pastoral. ¿Y cómo? Y que yo me voy a ir ahora a decirle que tú me dices que no se puede incinerar, porque eso no es cristiano, que tiene que ser bajo tierra, con tierra, no sé qué, que la Biblia, no sé qué, que la resurrección. Y me quedo así y digo, ¡ah! ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué le tengo que decir a este hombre? Yo busqué a otro pastor. Otro pastor conocía. No, mira, porque claro, el otro era holandés, más tradicional. No, mira. Y este era de no sé dónde. Dice, mira, en el Japón todos los cristianos, como no hay tierra, los tienen que, los tienen que quemar, hacen cremación sí o sí, porque no hay tierra. O sea, y Dios es como limitar el poder de Dios. Pero claro, a veces caemos en un cliché, pero a este hombre me puso un momento dado, que es un pastor, era en ese momento muy reconocido, y lo es, ya pasa que está muy jubilado, y dices, jolín, ¿me entiendes? No sé, a veces podemos tener ciertos clichés, a veces es simplemente tradición y porque no sé qué me dijeron y porque el otro lo repite y para quedar bien con este, pues oye, no, mójate, métete en el consejo de Dios, ora y discierne y llevemos a la gente no a clichés facilones o simples, o, sino al conocimiento de la voluntad de Dios y lo que le agrada realmente. No sé si te Sí, contesto, bueno, hermano. gracias por fantástico, fantástico. Claro, aquí yo tengo un montón de otras cositas pastorales, pero yo creo que el tiempo se nos pasa. El libro del Purgatorio Protestante, yo creo que sería bueno que me pasara y el título y el escritor. Está Es descatalogado, pero yo sí lo tengo en PDF, sí te lo puedo enviar. Haga, por favor, eso sí sería chévere porque yo creo que eso apunta. Una última, porque ahora hablemos del trabajo y no tanto del divorcio, pero y qué hacer en un trabajo donde, digamos, hay algunos temas éticos cuestionables. A veces lo mejor es busque otro, pero bueno, me llama la atención un ejemplo y es Naamán. Ujú. Si usted recuerda, allá en Reyes 5, este hombre, claro, tiene que ver con la lepra, quiere ser sanado, es sanado por el poder de Dios y ahí muchas veces paramos y decimos, Dios es sanador y súper bien, pero lo más clave de toda esa historia es que este Naamán, un sirio, se convierte. Él lleva a tierra para armar un altar y adorar al Dios de Israel. Sin embargo, él hace una petición a Eliseo y le dice por allá, hey, una cosa sí pido que Dios me perdone, que cuando yo vaya con mi jefe, con el rey, a adorar a ese Dios Rimón o como se llame ese Dios, eh, adorar y me incline porque mi jefe se inclina y yo me tengo que inclinar con él, que entonces me perdone. Y Eliseo llega y le dice, vete en paz. Entonces, ¿cómo ves esa situación? Wow. Am, bueno. Porque el tema es, sí, es una, ¿cómo se dice? Una relación de trabajo, es una relación de un nuevo creyente y él sí ve que no debería más doblarse delante de Rimón, pero por la relación de trabajo y el jefe que no se ha convertido, entonces hasta voy y me inclino con él.
Pero fíjate que lo bonito desde el principio, yo puedo entender que a veces puede haber algo progresivo. Es como cuando tú ves incluso la moral de, porque David tenía tantas mujeres, tú ves, y luego el Señor dijo de principio una mujer, yo no sé, hay ciertas, hay una progresión en cierta revelación moral de Dios, igual puede haber una progresión en una persona que se acaba de convertir, pero estoy en medio de todo esto. Romper radicalmente no es fácil. Y él sabía que tenía que volver y a lo mejor, y seguro que estoy seguro que en el tiempo él iría cambiando y manteniendo, estableciendo distancia. Pero lo importante desde el principio es el corazón que tenía, Ujú, inclinado a agradar a Dios. Si desde el principio se acaba de convertir, tengo un corazón inclinado a agradar a Dios, pero sé que me encuentro en esa situación, a lo mejor lo sabio no es romper bruscamente, sino, pero si tengo esa actitud, en el tiempo iré mm, progresando y dando pasos, ¿me entiendes? En la correcta dirección y apartándome de lo otro. Yo creo que eso sería sabio para aconsejar a alguien. Pero si es una persona que lleva años, oye chico, se entiende que ha habido ya, lo que no hay es lo que había en el corazón de él, una mm, actitud de querer agradar a Dios. Si hay esa actitud, Dios te dará la sabiduría, poquito a poco, para que con testimonio y con eso, con sabiduría, haya una progresión en ese sentido. Yo creo que eso sí es sabio, pero sí, mm, a veces lo que no hay es la actitud de querer agradar a Dios en todo. mm, Ahí es un buen ejemplo, pero también es sabio decir, vete en paz como diciendo, eso que estás diciendo está bien, pero Dios te irá guiando. Hoy tienes esta revelación, pero mañana ya te darás cuenta como tú has dado un paso para atrás y un paso para atrás, irás ganándote el favor del rey y cuando te quieras dar cuenta, dentro de un año, ahí no estás. Porque sí. eso es yo soy el camino y el camino vamos transitándolo paso a paso, pero lo importante es la actitud que él tenía. Yo quiero hacer las cosas bien. Y eso no se puede llevar a una ley, ¿no es cierto? Porque, como usted mismo dice, hay una suprema ley, mandamiento Ujú. número uno, Dios primero, y entonces, claro, y no idolatría, ese mandamiento prima sobre esta a la larga excepción temporánea. Chévere. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Pastor Fernando, Pastor Pablo. Excelente, excelentes conversaciones. Hay mucho más y quisiéramos tener tiempo para responder muchas más preguntas y comentar más sobre estos temas, pero eventualmente lo iremos haciendo. A todos los participantes les quiero decir, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Póngale un me gusta, compártalo con otros, porque en esta forma estamos propagando la sana doctrina y estas enseñanzas a todo el mundo. Y esa es la visión de comprensión, llevar a toda la tierra enseñanzas sobre la palabra de Dios, la práctica en el cristianismo, la ética, la iglesia. Todo esto es muy importante para el ministerio y más cuando vemos que aquel día se acerca. También les damos las gracias y les animamos a seguir haciendo sus donaciones a comprensión de los tiempos de acuerdo a lo que el Señor ponga en sus corazones, pero creo que juntos como comunidad, en la misma misión, podemos terminar la obra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, que el Señor les bendiga.